Bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión que nos lleva a un misterio inquietante, la desaparición de la familia McStay. Un caso que empieza con aparente normalidad y termina con un final, tan trágico como desconcertante. En febrero de 2010, la familia McStay, Joseph, Summer y sus dos pequeños hijos, Jenny y Joseph Jr., desaparecieron. De su casa en Fallbrook, California. Sin dejar rastro. Lo más inquietante es que no había señales de lucha en la casa, ni indicios de que hubiera habido un allanamiento. Es como si se los hubiera tragado la tierra. La casa estaba en orden, con platos a medio comer, un cuenco de palomitas de maíz sin tocar, como si hubieran desaparecido en mitad de una tarde cualquiera. Y para aumentar el enigma, una cantidad considerable de dinero permanecía intacta en sus cuentas bancarias. Si se trató de un robo, ¿por qué no se llevaron el dinero? Exacto, y eso no es todo. La camioneta de la familia, una Isuzu Trooper, fue encontrada cerca de la frontera con México. Cerca de la frontera con México. Sí, y en el ordenador familiar sellaron búsquedas sobre la documentación necesaria para viajar con niños a México, incluso lecciones de español. ¿Pistas que apuntaban a una posible huida voluntaria a otro país? De hecho, se encontraron imágenes de una cámara de vigilancia en la frontera que mostraban a una familia similar a los McStay cruzando a México. ¿Y esas imágenes qué? ¿Se pudo confirmar que eran ellos? No, con total certeza. La calidad de las imágenes no era muy buena y había muchas dudas. Claro. Pero la posibilidad de que hubieran huido a México era una línea de investigación que no se podía descartar. Ya. Pero ¿por qué dejar atrás tanto dinero si planeaban comenzar una nueva vida en otro lugar? No tiene mucho sentido. Esa es la gran pregunta. Y hay otro detalle que complica aún más la teoría de la huida. El pasaporte de Summer, la madre, estaba caducado. Si realmente querían escapar a México, ¿por qué no se aseguró de tener su documentación en regla? Las contradicciones se acumulaban y las autoridades se encontraban en un callejón sin salida. Con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a la familia con vida se desvanecía. Y mientras la investigación se estancaba, surgían un sinfín de especulaciones y teorías. Como suele ocurrir en casos con tantas incógnitas, la mente humana busca respuestas e intenta llenar los vacíos con sus propias conjeturas. En medio de este mar de incertidumbre, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Charles Chase Merritt, socio comercial de Joseph. Sí, y la última persona que habló con él por teléfono. Merritt tenía antecedentes penales, ¿no? Sí, aunque por delitos no violentos relacionados con robos. Y aunque al principio cooperó con la policía, incluso afirmando haber pasado una prueba de polígrafo, las sospechas a su alrededor comenzaron a crecer. ¿Qué tipo de robos había cometido Merritt en el pasado? ¿Podría haber alguna conexión con la desaparición de los McStay? Eran robos de propiedades, más que nada. Pero la sombra de duda ya se cernía sobre él. Su relación con Joseph, unida a su historial delictivo, lo convertían en una figura central en el caso. Entonces, 3 años después de la desaparición de la familia, llegó un descubrimiento que conmocionó a la nación. Un motociclista que paseaba por el desierto cerca de Victorville, California, se topó con una escena macabra: restos humanos enterrados en 2 fosas poco profundas. Las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían. Se trataba de los cuerpos de Joseph, Summer y sus 2 pequeños hijos. Habían sido asesinados. La familia McStay, que se había esfumado sin dejar rastro, encontró un final trágico y brutal en la inmensidad del desierto. Este hallazgo, por supuesto, cambió por completo el rumbo de la investigación. Lo que en un principio parecía una posible huida voluntaria se transformó en una investigación por homicidio. Y con la aparición de los cuerpos, la atención se centró aún más en Chase Merritt. Claro. Las autoridades descubrieron que su ADN estaba presente en el coche de la familia McStay. Esa fue una prueba contundente que lo colocaba en el centro de la escena. La policía comenzó a reconstruir los movimientos de Merritt en los días posteriores a la desaparición de los McStay, buscando cualquier pista que pudiera conectarlos con el crimen. ¿Y encontraron algo? Sí encontraron algo bastante inquietante. Unos cheques por valor de más de $21,000 emitidos desde la cuenta comercial de Joseph y firmados por Merritt. Por Merritt. Esos cheques, junto con la información sobre sus pérdidas en casinos, pintaron un cuadro bastante claro para la fiscalía. Su teoría era que Merritt, agobiado por las deudas de juego, había planeado asesinar a Joseph para acceder a su dinero. Pero si solo quería robarle, ¿por qué matar a toda la familia? ¿Por qué tanta brutalidad? Esa es una de las grandes preguntas que rodean este caso. La fiscalía argumentó que Merritt no tenía intención de matar a Summer y a los niños, pero que se vio obligado a hacerlo cuando llegaron a casa inesperadamente. Es una imagen terrible pensar en Summer y los niños entrando a su hogar sin saber el horror que les esperaba. Sin duda. La brutalidad del crimen, especialmente contra los niños, conmocionó a la opinión pública. ¿Y qué hay de la defensa de Merritt?
¿Qué argumentos presentaron durante el juicio? La defensa intentó sembrar dudas sobre la fiabilidad de las pruebas de ADN, argumentando que la investigación se había centrado en Merritt desde el principio, ignorando otras posibles pistas. Sugerían que la policía, presionada por la atención mediática del caso, pudo haber manipulado las pruebas para que encajaran en su teoría. Algo así. También intentaron presentar a Merritt como un amigo cercano de Joseph, alguien que jamás le haría daño a él ni a su familia. Pero si realmente eran amigos, ¿por qué Merritt escribió esos cheques después de la desaparición de Joseph? ¿Y por qué mintió a la policía en varias ocasiones? La defensa argumentó que esos cheques eran parte de un acuerdo comercial entre Merritt y Joseph, y que las supuestas mentiras eran producto del pánico y la confusión del momento. ¿Y qué pruebas presentó la fiscalía para refutar esos argumentos? Además del ADN en el coche, la fiscalía presentó pruebas que ubicaban a Merritt cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos. También se encontró un martillo de 3 libras en la fosa donde estaban enterrados. Summer y su hijo un martillo que, según la fiscalía, pertenecía a Merritt. O sea, la fiscalía tenía pruebas que lo colocaban en la escena del crimen, pruebas que lo conectaban con el arma homicida y pruebas que demostraban que se benefició económicamente de la muerte de Joseph. Exactamente. Y a pesar de los esfuerzos de la defensa por desacreditar esas pruebas, el jurado no se dejó convencer. El juicio, que duró meses y estuvo plagado de giros inesperados, culminó con un veredicto que muchos consideraron inevitable. El 10 de junio de 2019, Charles Chase Merritt fue declarado culpable de los 4 cargos de asesinato. Un veredicto unánime que ponía fin a años de incertidumbre y especulación. Un veredicto que, sin embargo, no devolvía a la familia McStay a sus seres queridos. A pesar del veredicto y de la aparente solidez de las pruebas, el caso McStay sigue generando controversia. Es comprensible. La brutalidad del crimen, la falta de un motivo claro más allá del dinero y ciertas lagunas en la investigación han alimentado la incertidumbre y las especulaciones. Es cierto, la teoría del robo como único móvil parece insuficiente para explicar la ferocidad con la que se cometió el crimen, sobre todo considerando que Merritt conocía a la familia, incluso se le consideraba amigo de Joseph. Exacto. Algunos expertos en criminología sugieren que pudo haber otros factores en juego. Quizás un conflicto personal no resuelto o algún tipo de resentimiento que se fue incubando con el tiempo. Y esa es una de las grandes preguntas que aún persisten. ¿Qué impulsó a Merritt a cometer un acto tan atroz? ¿Fue solo la codicia o había algo más oscuro y complejo que se nos escapa? La serie documental Two Shallow Graves, que se estrenó en 2022, exploró esas mismas preguntas. El documental planteó dudas sobre la solidez de algunas pruebas presentadas en el juicio y sugirió que la policía pudo haber pasado por alto otras líneas de investigación al centrarse únicamente en Merritt. ¿Qué tipo de pruebas cuestionaba el documental? ¿Y qué otras líneas de investigación se podrían haber explorado? El documental se centraba principalmente en la falta de pruebas físicas que conectaran directamente a Merritt con el arma homicida. Aunque el martillo se encontró en la fosa, no había huellas dactilares ni ADN que lo vincularan a él. Entiendo. Pero si no fue Merritt, ¿quién más pudo haber tenido la oportunidad y el motivo para asesinar a toda la familia? El documental no señalaba a ningún sospechoso alternativo en concreto, pero planteaba la posibilidad de que Merritt no actuara solo. Quizás alguien más estuvo involucrado, ya sea en la planificación o en la ejecución del crimen. Eso sin duda añadiría otra capa de complejidad al caso. ¿Y qué hay de la familia McStay? ¿Qué opinan ellos sobre el veredicto y sobre las dudas que se han planteado? La familia de las víctimas ha expresado en diversas ocasiones su satisfacción con el veredicto. Para ellos, Merritt es el único responsable del crimen y confían que la justicia ha prevalecido. Sin embargo, también han reconocido que el dolor y las preguntas sin respuestas siguen presentes. Es comprensible. Aunque se haya hecho justicia, la pérdida de unos seres queridos de forma tan brutal siempre deja cicatrices profundas. Cicatrices que en muchos casos nunca llegan a sanar del todo. Así es. Y el caso McStay, a pesar de su resolución legal, nos recuerda que a veces la verdad puede ser esquiva, que incluso con una condena el misterio puede persistir. Y que en la búsqueda de respuestas a veces solo encontramos más preguntas. Es como si el caso McStay, en lugar de cerrarse con la condena de Merritt, se hubiera transformado en un enigma aún más complejo. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados y la persistencia de la duda incluso cuando la justicia parece haber dicho su última palabra. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso McStay, un caso que nos ha llevado a través de los laberintos de la investigación, el juicio y la búsqueda incesante de la verdad. Esperamos que esta inmersión haya arrojado algo de luz sobre este caso que ha cautivado a tantos.
y les invitamos a que sigan explorando, investigando y formulando sus propias conclusiones. Porque en el caso McStay, como en tantos otros misterios de la vida, la verdad puede estar más cerca de lo que pensamos o quizás siempre permanezca fuera de nuestro alcance.